Hola chicos, buenas tardes a este último día de la clase de jóvenes de la Escuela Bíblica de Vacaciones Online 2020 y es un gusto que estén aquí a Maritzi, a Kevin y bueno, que han estado desde el día lunes con nosotros. Sean bienvenidos y vamos a dejarle el tiempo a David y gracias a Dios por tu vida, David, que te ha puesto en tu corazón participar como maestro en la clase de jóvenes. Así que es tu momento, es tu tiempo. Gracias, buenas tardes a todos. Es una bendición el poder compartir este tiempo, este espacio para hablar de la palabra de Dios con ustedes. Y pues sean bienvenidos, como decía Zaret, y vamos a comenzar con la clase de hoy. Sí, ¿ayer se acuerdan de qué hablábamos? ¿Que somos juventud de qué? De éxito. Muy bien, sí. Y lo somos cuando pues huimos de las pasiones, ¿no? Cuando hemos encontrado el amor o la felicidad en el amor de Dios. Así que hoy vamos a ver un buen soldado y en eso nos vamos a estar basando en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17 y también Efesios capítulo 6, 11, ¿sí? Pero primero vamos a ver del 14 al 17 y aquí vemos a un soldado romano. Efesios, Pablo escribe a Éfeso, ¿sí? Y en este pasaje bíblico pues les pone como ejemplo la armadura que usaban los soldados romanos en aquel tiempo. Ahí está una imagen y dice un buen soldado, y también va a aparecer ahí en la pantalla pues la cita, ¿sí? De Efesios, que ya les decía, Efesios 6 del 14 al 17 y Efesios 6, 11. En ese orden lo vamos a estar viendo, ¿sí? Y en la siguiente pantalla vamos a ver, ¿sí?, cómo Pablo dice que debemos de ceñir vuestros lomos con la verdad, y eso es en el versículo 14, ¿sí? Ahí vemos la tarea del cinturón era la de mantener el cuerpo sujetado para la batalla. Esta imagen que ven ahí, ese cinturón, es lo que usaban los soldados, se lo ponían en la cintura. Dice que el soldado se ponía una túnica, se ponía su armadura y el cinturón. Eso hacía que todo estuviera sujetado, para que en el momento de pelear, pues su armadura estuviera pues bien sujetada, ¿sí? Porque ahorita adelante vamos a ver la coraza, son dos partes, la delantera y la trasera. Y entonces aquí vemos cómo Pablo dice que la tarea, bueno, aquí Pablo nos dice, le das otro clic, por favor, vamos a ver ahí que nos aparece una cita donde en Primera de Pedro capítulo 1, y lo voy a leer para que veamos lo que dice 1:13. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, ¿sí? Debemos ajustarnos y sujetarnos de la verdad que es Jesucristo. Si nosotros como jóvenes tenemos que estar ajustados y sujetarnos, ¿sí?, a lo que la verdad que es Jesucristo. Ya vimos en la segunda clase que Él fue el que entregó su vida por nosotros, ¿sí? Y en Primera de Pedro, que acabo de leer, 1:13, vuelve a decir Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿sí? Tenemos que ser sabios, como lo veíamos también ayer, ¿no? Debemos ser, ¿sí?, inteligentes para siempre tomar las buenas decisiones. Entonces tenemos que, ahí en la imagen que ven ahí, dice Jesucristo es la verdad y la vida, y eso lo vemos en Juan 14:6, ¿sí? También vemos que ahí en la verdad de Cristo no hay falsedad, mentira ni confusión. En la verdad de Cristo estamos sostenidos en sus promesas. Cristo nos guarda del engaño, ¿sí? Entonces me gusta la tercera, el cuadrito que dice ahí, en la verdad de Cristo estamos sostenidos en sus promesas, ¿sí? Entonces nos tenemos que sujetar bien de la verdad que es Cristo, para no andar yendo de un lado a otro, ¿sí?, como dice las escrituras. Y vamos a ver la segunda parte de esta armadura. Estamos viendo la armadura de un soldado, ¿sí? Ya vimos que la primera, que es el ceñir nuestros lomos con la verdad, la coraza de justicia, Efesios 6:14 también. Ahí nos dice en Efesios 6:14, lo voy a leer, ¿sí? Está junto con el que acabamos de ver, los dos ahí. Vimos ceñidos vuestros lomos, y después dice al final de 6:14,
vestidos con toda la coraza de justicia. La tarea de la coraza era pues proteger el pecho y especialmente el corazón. Recordemos que en aquel tiempo pues mayormente era de cuerpo a cuerpo la pelea, ¿sí? Llevaban su espada, más adelante lo vamos a ver, y pues agarraban a espadazos los soldados, ¿sí? Y esta armadura que ven ahí en la imagen era tan importante porque cuidaba el pecho, sobre todo el corazón, porque si el enemigo penetraba con su espada al corazón, pues moría, ¿no? El soldado. Sí, entonces ahí adelantito le das otro clic, vamos a ver ahí una cita que nos aparece, ¿sí? Que nos habla un poquito de la importancia de tener cuidado, ¿no? Dice ahí en Mateo, ya lo habíamos leído en la clase, en la tercera clase, si no me equivoco, de Mateo 15, 18, 19, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? Nosotros cuando creemos en Dios, ¿sí? Dios nos perdona, ¿sí? Dice aquí la justicia que recibimos cuando creemos que Jesús es Dios y por lo tanto debemos proteger nuestro corazón. Ya veíamos aquí en Mateo 15, ¿sí? Que debemos de cuidar nuestro corazón porque de ahí y de nuestra mente provienen los malos pensamientos, ¿sí? Del corazón sale y esto contamina al hombre. Entonces tenemos que cuidarnos bien. Si ya hemos creído en Dios, en su justicia, ¿sí? Y que Él nos ha perdonado, tenemos que cuidar nuestro corazón ahora. Ayer también veíamos uno de los consejos, ¿sí? Que debemos de guardar nuestro corazón hasta desaparecer el corazón con un candado, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón con esta coraza, ¿sí? Que vemos aquí en la armadura del soldado. La siguiente, la tercera parte de esta armadura, ¿sí? Nos habla del calzado de los soldados, ¿sí? La tarea del calzado era para facilitar el movimiento y pues lo que usaban los soldados eran sandalias de cuero, ¿sí? Es muy ligero, no sé si ustedes, bueno, en su casa, cuando andan en su casa usan las sandalias, ¿no? No es lo mismo que andes con tus zapatos, bueno, las mujeres sus tacones a veces, ¿no? O tenis, una sandalia siempre va a ser más ligera, ¿sí? Entonces eso los servía a estos soldados para tener mejor movimiento, ¿sí? Para no cansarse tanto. Y vamos a ver una cita, le da siguiente clic, por favor. Vemos ahí en Romanos 15, también lo voy a leer, Romanos 10, versículo 15, nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo relacionaba esta parte de esta armadura de soldado romano, ¿sí? Con todo lo que es la vida cristiana. Y aquí nos está diciendo, debemos estar preparados y dispuestos para salir a proclamar el evangelio de la paz. Apresto, eso significa estar preparado, estar dispuesto al llamado que Dios nos hace para ir a predicar, ¿sí? Entonces tenemos que estar bien preparados, bien cimentados, ¿sí? Para que el momento que llegue, que nosotros tengamos que proclamar el evangelio de la paz, tengamos que hacerlo. ¿Y cuál es el evangelio de la paz? Sabemos que es anunciar las buenas nuevas, anunciar que Cristo murió por nosotros, que Cristo es Dios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que enseñar. Y la cuarta parte de esta armadura son 6, vamos en la cuarta. Escudo de la fe 6, Efesios 6. Regresamos a Efesios capítulo 6, 16. Pero antes leo el 15, dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es la de los calzados que vimos anteriormente. Y aquí dice escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Entonces, este escudo ayudaba a los soldados para protegerse de los ataques, ¿no? De los dardos, ¿sí? Y también de protegerse contra el impacto de la espada, ¿sí? Decía que este escudo era a la altura o al más o menos al cuerpo del soldado para que lo pudiera proteger completamente. Por eso ven el escudo medio alargado, porque así era para proteger al soldado, todo su cuerpo. ¿Sí? Le da siguiente clic, por favor. Entonces de ahí vemos Efesios, también nos relaciona Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí es muy importante creer en Dios y en su palabra, porque nos ayudará a protegernos y desviar los ataques del enemigo, que es Satanás. ¿Sí? Es muy importante siempre tener la fe, ¿sí? Estar preparado con ese escudo, porque sabemos que como jóvenes, ya vimos en la primera clase, sí, va a venir el enemigo, nos va a atacar, pero debemos de estar bien preparados,
seguir creyendo en Dios y en su palabra para poder protegernos y desviar todo ataque que pudiera venir. El quinto parte de esta armadura es el yelmo de la salvación. El yelmo pues es el casco, ¿no? Es lo que ahora a veces a los jóvenes o a las personas que andan en moto dice, se ocupa el casco, ¿no? Para que no te pase nada. ¿Cuán importante es el casco? ¿Sí? Dice, el propósito de yelmo o casco era proteger la cabeza de los golpes. En el caso yelmo romano protegía a su usuario del enemigo. ¿Se imaginan que si no usaran casco los soldados en aquel tiempo le hubieran dado pues con la espada en la cabeza, pues se la partían la cabeza, ¿no? Entonces por eso era importante tener este yelmo. ¿Le da el siguiente glitch, por favor? Y ahí vamos a ver del Antiguo Testamento el Salmos 62, 7, que nos recuerda que Dios es nuestra salvación. ¿Sí? 62, 7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Entonces debemos proteger nuestra mente y recordar que ahora somos linaje escogido de Dios. ¿Sí? Evitar cualquier cosa que desoriente o destruya. ¿Sí? Si nosotros nos quitamos, ¿sí?, de la cabeza nuestro yelmo, ¿sí?, nos vamos a comenzar a tener dudas, vamos a comenzar a tener otros pensamientos, otras ideas que no son de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Por eso siempre tenemos que proteger nuestra mente, cuidarlo, que estamos pensando, ¿sí?, lo que estamos guardando en ella, así como en el corazón, ya lo veíamos, ¿sí? Por eso es importante tener esta parte de esta armadura, en este caso en la cabeza. ¿Les da el siguiente clic, Sare, por favor? Y dice ahí en Efesios 6, 17, ya lo veíamos, y tomar el yelmo de la salvación, pero también ahí viene y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es muy importante esta parte de esta armadura. En aquel tiempo dice que el uso de la espada era para defenderse, pero también para atacar. Su espada es el único elemento de ataque. Entonces nosotros debemos estar bien preparados en la palabra de Dios. ¿Le das el siguiente clic, Sare, por favor? Y dice, la palabra de Dios es la mejor arma ofensiva que podemos tener y mediante la cual podemos vencer al enemigo. ¿Se acuerdan quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿Alguien que me diga? ¿Quién es el enemigo o nuestro enemigo? Satanás. El diablo, ¿no? El diablo, sí, muy bien. El diablo, Satanás, es nuestro enemigo. Sí, Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que estar preparados y siempre cimentados en la palabra de Dios, leerla siempre, porque ella nos va a ayudar a salir adelante, porque en ella encontramos sabiduría, porque en ella encontramos promesas, ¿sí? Y decía una vez el pastor, ¿sí?, cuando estamos en situaciones difíciles, en nuestra mente vienen palabras de Dios, no vienen versículos, nos acordamos en alguna tentación, en alguna enfermedad, en algún problema, nos acordamos de ello, ¿no? ¿Le das siguiente, Sare, por favor? Y ya estamos con esto casi terminando, ¿sí? Y vemos ahí al soldado y ya con unas flechas señalando donde se encuentran esta armadura, ¿sí?, en su cuerpo. El cinturón, que es la verdad, recordemos siempre permanecer en Jesucristo. La coraza, la justicia, siempre guardar ese gran amor que Dios nos ha dado, pero cuidar nuestro corazón, ¿sí?, para evitar que de ahí nazcan malos pensamientos. También vimos el calzado, listo para salir a anunciar el evangelio, siempre estar dispuestos. El escudo de la fe, sí, el escudo es la fe, nuestra fe. Tenemos que siempre creer en Dios y permanecer en Él. El yelmo de la salvación, siempre está protegida nuestra mente, para que no vengan malos pensamientos, no vengan dudas. Y la espada, ¿sí?, para siempre estar listos para la pelea con el enemigo, ¿sí?, que es la palabra de Dios, la espada. Y por último quiero terminar, como les decía hace rato, Efesios 6:11, Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Comenzábamos también hace rato el 14, estad pues firmes. 2 veces Pablo menciona esta palabra en estos 2 versículos, el 11 y el 14, firmes. ¿Sí? ¿Qué tan importante es nosotros permanecer firmes? Sí, es una invitación
que yo les hago a permanecer firmes y que lo que aprendimos esta semana, recordando que la felicidad solamente está en Dios, en que debemos huir de las pasiones y de esa manera pues vamos a hacer juventud de éxito, ¿sí? Pero no termina todo ahí, sino que tenemos que permanecer firmes, tener esta armadura siempre en nuestra vida presente, en nuestro cuerpo, ¿sí? Para poder pues vencer, ¿sí? No estoy diciendo que ya las maldades, ya las tentaciones se acabaron o se van a acabar, sino que va a haber muchas. Por eso debemos estar preparados y firmes. Dios les bendiga, jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias, David, por la bendición la bendición que nos da Dios, que te usa a ti a través de este mensaje, de aprender más de su palabra. Gracias a Dios también porque pues te ha usado durante estos 5 días para que nos puedas compartir estas reflexiones. Y bueno, también nos queda a nosotros poder aceptarlas y ponerlas en práctica. Gracias, chavos, gracias porque estuvieron durante este día participando en la clase de los jóvenes solteros en la Escuela Bíblica de Vacaciones. A Kevin, a Fernando Romero, a Betsabe, a Maritzi, a Nicolás. Gracias, chicos. Y bueno, gracias a ti, David, también por este momento y porque sabemos que tú dispusiste de tiempo para estudiar más de la palabra de Dios y nos has traído este mensaje. Que Dios te bendiga mucho, David, y que Dios les bendiga mucho a ustedes, jóvenes. Bye. Bye. Gracias, bye.